Buenas tardes, bienvenidos a esta 13ª edición, ya son 13 años en el que celebramos esta Navidad en compañía de todos vosotros. La Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Guadarrama hace ya 13 años diseñó este modelo que eran los villancicos participativos. Empezamos con Lyudmila Nikitina, nuestra vecina entonces, ahora viviendo en Rusia, que muchos de vosotros la habéis conocido, que era catedrático de piano en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú y que vivía con nosotros. Y ella, como bien sabéis, lo que hacía era que nos regalaba un pequeño concierto para estas fechas y luego todos a coro desentonábamos los villancicos populares. Pero bueno, poníamos mucha afición, eso sí, y mucho cariño. Bueno, este año, por las circunstancias que todo el mundo conoce, no ha podido ser así y se le ocurrió a Laura Carrasco, concejal de Educación y Cultura, que se debía conmemorar la Navidad, que es una fiesta tan entrañable y que tiene tanta raigambre, y que la mejor manera de hacerlo era pues, dar una conferencia más o menos informal sobre la Navidad en la historia y en el arte. Así que acudimos a Pilar Hernández, entusiasta como siempre, colega y amiga a la que le agradezco su apoyo y su cariño, y desde el primer momento pues, diseñamos esta conferencia que vamos ahora mismo a dar comienzo. Tenéis en vuestra pantalla, elegí intencionadamente esta imagen porque muchos de vosotros sabéis el cariño que yo tengo a la zona de Ita y concretamente extramuros de la villa de Ita, como decían los documentos del siglo XVI y del XVII, extramuros de la villa de Ita se encontraba levantado el monasterio de Sopetrán, un monasterio mariano. Cuando se desamortizó en 1836 como consecuencia de la desamortización de Mendizábal, pasó a peor vida y el resultado, habéis estado conmigo, nos queda en pie parte de aquel claustro renacentista que, para quien no lo conozca, pero sí conozca San Pablo de Valladolid, pues tiene en la cabeza, ha de tener en la cabeza, perdón, San Benito de Valladolid, cómo era aquel claustro. Bien, yo pretendo hoy hablaros, si en la pantalla pasa, que pasará. Bien, mi esquema para esta tarde es hablaros de la fiesta, porque es un tiempo de fiesta, y he tomado prestado de un documento del siglo XVII de Bartolomé Méndez Trancoso, cuando este hombre hizo un comentario de su vida y dijo: pero es que después de tanto trabajar me tomé un momento para holgar, para descansar, para resarcirme del trabajo duro. Pues por eso he tomado prestado este verbo, que ya no usamos mucho, holgar. El punto 2 será: en diciembre el campesino descansa, holga, se relaja. En el punto 3, el sol vence a la oscuridad. Veréis que tiene que ver con el solsticio de invierno. En el punto 4, Cristo ha nacido. Cristo es la nueva luz. Cristo ha nacido. Y en el punto 5, un breve repaso a las celebraciones cristianas de la Navidad. Hablemos de fiesta, porque nos encontramos en un momento de fiesta. El diccionario de la Real Academia tiene 8 o 9 acepciones para definir qué es fiesta, pero yo me quedo con la número 4, que dice: es un acto o conjunto de actos organizados para la diversión y el disfrute de una colectividad, porque la fiesta es una parte en la que se relaciona el individuo con su entorno, pero además con el grupo donde convive. Y eso le permite ser protagonista durante un tiempo limitado, definido y acotado. No se puede estar de fiesta de continuo, como bien sabéis. Es un tiempo vivificador en la medida en que se regeneran ritos que están perfectamente pautados. Las celebraciones periódicas lo que buscan es asegurar un orden establecido, que las cosas sucedan como realmente se han diseñado, y si se repiten en el tiempo, que se repitan de una forma determinada, concreta, específica. Por eso lo que buscan es asegurar ese orden que se ha establecido. La fiesta, por tanto, es la respuesta que se da a una necesidad colectiva que potencia y renueva al grupo. Por eso festividades y celebraciones son actos complejos, donde se unen los aspectos lúdicos, pero tienen implicaciones sociales, políticas y religiosas, según el tipo de fiesta al que nos estemos refiriendo, obviamente. La fiesta, por tanto, es una celebración, pero es ante todo una representación. Es una suerte de teatro que sigue unas normas muy pautadas. Precisa de un lenguaje simbólico
Y este lenguaje sirve para regenerar periódicamente los vínculos del grupo. Pensad, por ejemplo, no sé, estamos en Guadarrama, en la fiesta de San Francisco, que es tan celebrada en Guadarrama. Por tanto, se regeneran periódicamente los vínculos del grupo a través de esos contactos que se establecen en esa fiesta. Y también, y esto es lo realmente importante, que se perpetúen durante generaciones mediante el acto de la repetición. Se escenifica mediante un ritual, un rito. Y el rito no deja de ser un lenguaje que está cargado de una simbología. Esa simbología tiene unas claves y esas claves están perfectamente codificadas. Pero, ojo, solo aquel que forma parte de ese grupo la puede decodificar esas claves e interpretarlas. Quien no sea del grupo, obviamente verá que se está en una fiesta, pero desconoce, por ejemplo, el sentido que tiene esa fiesta. Qué sé yo, por poner un ejemplo, la Feria de Abril en Sevilla. Si tú no formas parte de ninguna caseta, si no conoces lo que rodea todo lo que hay en esa caseta, evidentemente pasas por la calle y lo único que ves es gente divirtiéndose. Te faltan los elementos para decodificar el significado de lo que allí se representa. O la misma Semana Santa de Sevilla. Si vas a Sevilla como un espectador más, pero no estás al lado de algún sevillano que te cuente el significado de todo lo que se está representando, de ese teatro que se está haciendo en la calle, obviamente se te escapan muchos de los códigos porque te faltan precisamente esos códigos simbólicos para decodificar lo que allí se representa. Por eso la fiesta se inserta de lleno en el plano de las celebraciones. Lo que se busca, en definitiva, es conmemorar, recordar. De ahí, por tanto, que las celebraciones festivas tengan asociado un control del ocio que mantiene el equilibrio político y social y un componente popular, aunque su verdadero significado ritual no sea por todos comprendido. Se repiten, pero quizá no se sepa en qué momento se pautaron esos tipos de comportamientos que siguen un determinado código simbólico. Y eso nos lleva precisamente al punto 2, en el que hablamos de el campesino descansa. Aquí tenéis una pintura de Bruegel el joven, una fiesta de campesinos, el campesino Olga. Como decía antes, la fiesta, por tanto, es una celebración y toda celebración, el componente popular es fundamental. Pero es algo que pasa con la fiesta de la Navidad. Nosotros estamos repitiendo de generación en generación, de forma secular, unos comportamientos de unas celebraciones que tienen que ver con lo que en Roma se hacía antes de que el cristianismo fuera la religión preponderante, dominante. ¿Y qué es lo que se hacía en Roma? ¿Qué se festejaba en Roma por estas fechas? Ni más ni menos que las Saturnales. Las Saturnales se celebraban entre el 17 y el 24 de diciembre y era una fiesta muy popular. Eran fiestas en honor al dios Saturno, que era el dios de la agricultura y de la cosecha. Estamos hablando de un mundo campesino, de un mundo agrícola. La celebración lo que hacía era conmemorar la llegada al Lacio, la acogida en el Lacio del destronado Saturno, el dios Cronos griego, que había sido expulsado del Olimpo por su hijo, el Júpiter romano, que es el Zeus de los griegos. Jano, que es el que realmente es un dios específicamente romano, que no está tomado prestado del Olimpo griego, que posiblemente tenga que ver con un dios etrusco al que tanto debe la cultura romana de este primer momento. Jano es el dios bifonte, es el dios de las dos cabezas. Tiene una representación en un lado de la vejez y en el otro lado de la juventud. Por tanto, es el dios del tránsito, el del comienzo y el del final y el del comienzo del año. Fue proclamado Saturno, como no podía ser de otra forma, puesto que era un dios, fue proclamado rey y dio comienzo a esa edad dorada que se recordaba en la República Romana como una etapa de paz y de prosperidad, porque fue el tiempo en el que los dioses y los hombres compartieron el mismo espacio.
Aquí tenéis una representación que se encuentra en los museos vaticanos de este dios bifonte. Por un lado tiene una cara que representa ya la senectud, el año que concluye, y en el lado opuesto la juventud. Esas Saturnales, como digo, se celebraban cuando ya el campesino había terminado las duras tareas de las labores del campo y se daban a la fiesta, a holgar, al descanso. Los amigos se intercambiaban regalos, se hacían visitas. Era un tiempo, por tanto, para la holganza, para la holgazonería, los banquetes. Había un día de la semana en que el mundo giraba al revés y los amos, aquí los tenéis representados, en la parte inferior derecha, aquí, están sirviendo a los esclavos. Ojo, al día siguiente el mundo volvía a ser lógico, normal, y lógicamente si el esclavo durante ese día se había comportado de forma no conveniente, al día siguiente seguramente se le reconvendría oportunamente. En suma, lo que se festejaba era el fin del trabajo duro y se rogaba para que la naturaleza fuera generosa y entregara una valiosa cosecha en primavera. Aquí tenéis un mosaico magnífico de una villa, la villa del Tellaro, Noto, en Sicilia, un mosaico del siglo IV donde se están dando a la holganza, donde están celebrando un banquete. Y no solamente es el tiempo de las Saturnales, es que es el tiempo del solsticio de invierno, es el tiempo en el que la luz vence a la oscuridad. Y aquí tenéis una representación tomada de una metopa que se encuentra en el Museo de Pérgamo de Berlín, de Helios, Apolo. Apolo, en una cuadriga, ya sabéis que iniciaba su camino en el este y llevaba todo un día recorrer el cielo, iluminándolo hasta que se ponía por poniente y vuelta a empezar. Por tanto, Helios, Apolo, es el dios sol, es el dios, el culto al dios del sol, que esto es secular y tiene una gran tradición en todas las civilizaciones antiguas. Por tanto, es el triunfo de la luz sobre la oscuridad. El solsticio de invierno se produce astronómicamente entre el 20 y el 23 de diciembre. A partir de ese momento, los días comienzan a crecer, a vencer a la tiniebla. El culto, por tanto, al sol naciente, como antes he dicho, es casi tan antiguo como la humanidad. En Persia se adoraba a Mitra. Los misterios mitraicos estuvieron muy presentes en los legionarios romanos que, cuando fueron hacia Asia Menor y hacia Oriente a conquistar aquellas tierras, quedaron impregnados de aquella cultura. Es más, cuando dimos historia de España y hablamos del mundo romano, recordad que dijimos que se cree que esa cruz que llevaban los soldados de Constantino en su escudo en la batalla contra Magencio, en la batalla del Puente Milvio, era en definitiva una representación de Mitra, era una representación, por tanto, de este dios Irano. El emperador Aureliano, que es un hombre ya del último tercio del siglo III, va a implantar el culto al dios Sol invicto. Aquí le tenéis representado como Helios, como Apolo, en una cuadriga. Estamos hablando, por tanto, del mismo dios y de la misma representación. Pero es más, Constantino, el emperador Constantino, que es un hombre que, como bien sabéis, cubre el último tercio, nace en el último tercio del siglo III y muere en el 337, por tanto, cubre último tercio del tercero, primer tercio del siglo IV, adoraba al sol invicto. Y aquí le tenéis representado cuando va precisamente de Milán, camino de Roma, para enfrentarse a Magencio en la batalla del Puente Milvio. Y aquí le tenéis representado en un carro y sus tropas que le preceden, y aquí tenéis a unos legionarios que están llevando las insignias del sol invicto. Y eso nos lleva a hablar ya de la natividad. Constantino vio en el cristianismo la fuerza emergente, la fuerza que iba a cohesionar un imperio romano que venía desangrándose en luchas intestinas desde mediados del siglo III. Los que habéis hecho el curso de historia de España antigua y medieval,
Ya sabéis que yo expliqué esta parte de la caída del Imperio Romano, de la crisis del Imperio Romano, y también lo dimos en el Mediterráneo y Europa hace un par de años. Constantino, por tanto, lo que va a hacer es equiparar ese culto al sol invicto con Cristo. Por el edicto de Milán, el cristianismo pasó a ser una religión tolerada. Y Constantino se puso al frente de esa religión. No tenía que hacer mucho esfuerzo porque él, en tanto que emperador romano, entre las muchas cualidades, magistraturas que él llevaba, o que él ostentaba, era la de sumo pontífice, pontífice maximus. De ahí al Papa que se le llame sumo pontífice, porque es una herencia del mundo romano. Por tanto, él, que se proclamó a sí mismo el 13º apóstol, pues estaba preocupado por las disensiones que empezaba a haber en el cristianismo, sobre todo a propósito de la unicidad o la Trinidad de Dios. Y eso es lo que le lleva a convocar el Concilio de Nicea del 325 y dar todas las facilidades para que los obispos puedan acudir. Fijaros que estamos hablando del 325. Aún faltan 60 años, 63 exactamente, para que por el edicto de Tesalónica Teodosio haga única y exclusiva la religión cristiana. Pero ya Constantino está apoyando a este cristianismo que está consolidándose en el mundo urbano romano. Como bien sabéis, en este Concilio de Nicea del 325 quedó formulado el credo tal y como nosotros lo conocemos. Por tanto, es una formulación que data ya de 1700 años. Allí, quien fue condenado fue el arrianismo y Arrio, como bien sabéis, fue condenado como hereje. Constantino murió en el 337 y ya todos sus sucesores, salvo Juliano, conocido con el epíteto de Juliano el Apóstata, ya eran cristianos. Quedaba por cerrar el círculo. Los romanos tenían establecidas las Saturnales como las fiestas con las que despedían el año y celebraban el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Para los cristianos, Cristo era la nueva luz. Y aquí tenéis, tomado de Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un niño se nos ha dado. Lleva sobre él el poder de gobernar y su nombre es Maravilloso Consejero, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Príncipe de la Paz. O en inglés, for unto us a child is born, unto us a son is given. ¿Por qué os lo he puesto en inglés? Porque si hay algo que creo que debemos ahora todos celebrar es esta maravillosa coral del oratorio de Händel, concretamente For unto us a child is born. Vamos a escucharlo, por favor.
Magnífico, magnífico. La verdad es que este oratorio yo me lo pongo todos los años para festejar la Navidad y sabéis que hemos ido en alguna ocasión al auditorio a escucharlo. Tuvimos el privilegio de escuchar precisamente a De Sistín en el auditorio del Escorial. Los que fueron lo recordarán. Bueno, y el Hijo de Dios había nacido. Así lo creían y así lo sentían. ¿Pero cuándo? ¿Qué día había sido el natalicio de Jesús? Para Julio I no había duda. Cristo había nacido el 25 de diciembre. Él no lo decretó así, pero fue su sucesor, el Papa Liberio, el que así determinó en el 354 que Cristo había nacido el 25 de diciembre. ¿Es cierto? No realmente. Pero el cristianismo triunfante tenía que apropiarse de una festividad muy celebrada por los romanos. Así que de esa forma, pues quedó fijado el 25 de diciembre como día de Navidad. La fecha del nacimiento de Cristo es una cosa que ha movido y sigue moviendo muchas conjeturas. Hay dos teorías principales. Recojo las dos teorías principales. La que calcula la fecha del nacimiento partiendo de la supuesta fecha del fallecimiento de Cristo, de su pasión. Así que su pasión, el 25 de marzo, el equinoccio de primavera, casualmente. Así que, tomando como punto de partida esa fecha de la pasión de Cristo, hay un texto que es anónimo que dice que el 8 ante calendas de abril, eso da, la calenda es el día 1 de cada mes, el 1 de cada mes, 8 días atrás, da el 25 de marzo, hacían, por tanto, coincidir la concepción, la encarnación de Cristo, el día 25 de marzo. Así que 9 meses después del 25 de marzo nos da el 25 de diciembre. Hay otros estudiosos que asocian el nacimiento de Cristo con el Génesis. Y el Génesis 1, 14, 19 dice que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. Y para separar la luz de la oscuridad, así se cumplió en el cuarto día. Por eso, estos autores sostienen que Cristo no nació el 25 de marzo, nació el 28, porque es el cuarto día de la creación. Pero lo cierto es que la Iglesia del siglo III y IV había luchado por imponerse al paganismo. La forma de imponerse más rotunda fue cuando encontró el apoyo del Estado a través de Teodosio en ese famoso edicto de Tesalónica, que determinó que solo la religión cristiana era la oficial del Estado. Había ahora que triunfar sobre las personas, había que borrarles su identidad cultural de tantos siglos labrada, imponerles otra. Por eso, el 25 de diciembre vino a sustituir pues, todo lo que venimos relatando y se consagró como el Día de la Natividad. Y esto nos lleva ya al último punto que quiero abordar, que es el de las celebraciones. En la Edad Media, todas nuestras tradiciones navideñas ya vienen de la Edad Media. Allí en la Edad Media se configuró lo que denominamos el Adviento, del latín adventus, que significa llegada. Es una fase de preparación espiritual previa al nacimiento de Jesús. Así se concibió. Oscilaba entre 6 y 3 semanas. A lo largo del tiempo esto basculó. Era un tiempo dedicado a la meditación, predicación, oración y penitencia. Fijaros que casi se parece más, desde nuestro punto de vista, a lo que tiene que ver con la Pascua de la pasión y muerte de Cristo. Concluida la etapa del Adviento, se entraba en la fase navideña. Y ahí estaba la Nochebuena y la Navidad. Eran las dos grandes fiestas. Comenzaba con un banquete. Seguía con la asistencia a misa, a una misa de medianoche, la Misa del Gallo, que se sigue celebrando, como bien sabéis. Y el nombre lo toma de una leyenda que dice que había un gallo en la gruta de Navidad. Fue el primero en anunciar el nacimiento. Lo cierto es que el gallo en las culturas paganas es símbolo de fecundidad y renacimiento. El gallo lo que está haciendo es anunciar que Cristo ha nacido ya. En los siglos V y VI esta tradición ya se observaba en Hispania, en Italia y en el norte de África. Ya en el 8 se había extendido a toda Europa, a la Europa cristiana, por supuesto. Toca hablar también de la Nochevieja y Año Nuevo. Esto se lo debemos a Julio César, que el 31 de diciembre decretó que era el final de año. Él hizo una reforma que conocemos como la Reforma Juliana, que estuvo vigente ni más ni menos que hasta 1582,
con la reforma del Papa Gregorio XIII, que estableció lo que hoy está vigente, que es el calendario gregoriano, y que lo que hizo fue corregir esta diferencia en horas, porque se determinó en el calendario juliano, que es un calendario solar egipcio, que se basaba en la posición que ocupaba la Tierra con respecto al Sol a lo largo de un ciclo de 365 días. Por tanto, lo que hacía era que iba perdiendo unas horas, como bien sabéis, porque no son 365 días exactamente lo que tarda en orbitar la Tierra al Sol. Tarda 365 días y unas horas. Y esa diferencia, ese decalaje, fue produciendo a lo largo del tiempo, desde la reforma de Juliano, un desfase. Por eso hay documentos, nos podemos encontrar documentos que dicen en el año tal de la era cristiana. Bueno, ese año tal de la era cristiana lo que está implicando es que está hablando de la reforma juliana. Hay que tener en cuenta eso para descontar 38 días y en función de eso nos daría la fecha que muchas veces se cita como si realmente el individuo que hizo aquel documento hubiera vivido en ese día. Para él sí, obviamente, no así para nosotros, que hemos tenido que hacer ese ajuste que he comentado basándonos en la reforma gregoriana. Por tanto, el año solar que establecía César empezaba el 1 de enero y en Roma, en enero, el Nero se dedicaba al dios Jano, el dios Bifonte. Nosotros lo pronunciamos con una J, un sonido muy fuerte, pero en latín es Janaurios y en el latín tardío era Janaurio y de ahí Janeiro, que como lo pronuncian los portugueses, y eso es enero. Era una costumbre, por tanto, entre los romanos despedir en la última noche del año invitando a los amigos, pero con una comida dulce. Les daban miel con dátiles e higos. Era un regalo dulce porque se pedía con ello, se esperaba con ello, que el año que comenzara fuera dulce. Con el tiempo, lo que se hizo fue sustituir esos dátiles e higos y esa miel por lentejas. La razón es por creer que las lentejas traen prosperidad económica del año que comienza. Y en Italia, esta noche se cenan, en la noche de Nochevieja, cenan lentejas. ¿Y las uvas de la suerte? Pues mirad, es una tradición únicamente en España y se debe a que los bodegueros en 1909 se veían que se quedaban con la cosecha de uva sin colocar en el mercado y se inventaron el rito de tomar las uvas de la suerte, pero que no nos las quiten, es nuestra tradición. Y antes de la reforma de Julio César, ¿cuándo empezaba el año romano? ¿Empezaba siempre el 1 de enero? No, ciertamente no. Por eso, si vais, por ejemplo, al Museo de Susa, en Túnez, este mosaico magnífico que hay allí expuesto en una pared que ocupa, es bastante grande, vais a ver que empieza en Martius, marzo, el dios de la guerra. Era en el momento en que se celebraban los comicios, las elecciones en el mundo romano, y además se elegían a los 2 cónsules. Y esos cónsules lo que hacían era levar a un ejército. Lo que hacían era llamar a la gente a las armas. Y ese ejército se ponía en marcha y el mundo romano lo que hacía era someter a los vecinos que tenían cerca. Obviamente, eso funcionaba bien cuando los vecinos eran los sármatas o incluso los etruscos o las poblaciones de cercanas. El problema era cuando había que desplazar esos ejércitos a Hispania. Si la recluta se hacía en marzo, cuando querían llegar a Numancia, obviamente era junio y tenían que regresar para la cosecha, etcétera, etcétera. Resultado, hubo que ajustarlo por varias razones, entre otras por esto mismo. En consecuencia, antes de la reforma de Julio César, para los romanos el año empezaba en marzo. Y este mosaico de Susa y muchos más que os podéis encontrar semejantes a él, así lo atestiguan. Aquí tenéis Martius y aquí April y así sucesivamente. Bien. Los Reyes Magos. Es la fiesta de la Epifanía, como bien sabéis. Y Epifanía es una palabra griega que significa manifestación. Es, por tanto, otra apropiación del cristianismo de una fiesta pagana. En Oriente, sobre todo en Egipto, se celebraba el solsticio de invierno, pero se celebraba con 2 festividades en el calendario. El 25, que es cuando comienzan a crecer los días, y 13 días después, el 6 de enero, con un aumento ya significativo de la luz. Por tanto, es de nuevo el triunfo de la luz sobre la oscuridad. La Iglesia Oriental crea la Epifanía para sustituir la celebración pagana. De esa forma, cambia el culto al dios Sol por el culto a Cristo, la nueva luz.
Por eso en Oriente la Epifanía se llama la Santa Luz, Agia Fota. Cuando la fiesta llega a Occidente, aquí ya se celebraba la Navidad, de la manera que ya he contado. Así que lo que hubo que hacer es transformar el día en que Jesús fue revelado al mundo a través de la adoración de los magos. Por eso el 6 de enero en Occidente se celebra la veneración de Cristo por los magos, el día en que fue revelado al mundo la presencia y la divinidad de Cristo. Os he traído este cuadro que seguro que Pilar va a ponernos unas imágenes magníficas de Leonardo da Vinci como homenaje al propio da Vinci. Y queda hablar pues de San Nicolás, que fue un obispo de Asia Menor, que participó activamente para combatir el paganismo y para combatir el arrianismo, y que en Nochebuena regalaba juguetes a los niños que él mismo confeccionaba. Como tuvo fama de santo y en el Imperio Bizantino fue muy venerado, toda la zona de influencia del Imperio Bizantino, que fueron los Balcanes y Rusia, quedó impregnada del culto a San Nicolás. A través de un matrimonio de una princesa bizantina con un emperador otónida, llega a Alemania, y por Alemania ya en el siglo XIII lo tenemos venerado en Ámsterdam, donde se repartían regalos a los niños en la madrugada del día 6 de enero. Fue en el siglo XVII cuando esa festividad se trasladó al 25 de diciembre. Pero es curioso porque su fama de santidad llegaba muy lejos. Y fijaros, en el mismo tiempo que Alfonso VI está conquistando Toledo, 1085, en este caso 1087, comerciantes italianos roban sus restos de la ciudad de la que fue obispo y estaba enterrado. Mira, los llevaron a Bari, una ciudad que está al sur de Italia, y los vendieron sus restos como reliquias. Pero esta es la identificación de Bari con el santo, que hoy lo que a todos se nos asociamos es con San Nicolás de Bari. En realidad en Bari estuvo, como bien sabéis, sus huesos expuestos, bueno, fueron vendidos como reliquias. Y yo he llegado hasta aquí.